El día de hoy, que fíjense que vamos a enterarnos un poquito más qué está pasando ahí en Israel y Palestina, la Franja de Gaza. La situación cada vez se pone peor, ya van y declaran ya más de 100 muertos, Carmen, y esto realmente está alarmando, desde luego al Medio Oriente, que es la zona cercana, pero desde luego, como siempre, alarma a todo el mundo. Vamos a ver cómo está la situación allá. En los últimos años nos hemos mantenido al límite de iniciar una guerra, y eso nos deja claro la situación mundial actual. Cada día son más las noticias de rebeldes, de protestas y de ataques entre países y dentro del mismo. En los últimos días el mundo ha observado cómo la violencia empeora entre Israel y la Franja de Gaza. Como la mayoría de los conflictos de territorio, su origen se remonta de muchos años atrás, y esta no es la excepción. La Franja de Gaza es una extensión territorial que colinda con Israel y Egipto. Es una de las zonas más pobladas del mundo y hogar de 1.52 millones de palestinos. Esta zona es ocupada por pueblos palestinos y durante muchos años estuvo bajo el mando egipcio, pero en 1967 se desató una guerra en la que la franja quedó a manos de Israel hasta 1994, que se volvió una zona autónoma. Sin embargo, dependía en gran medida de Israel. Los problemas internos no se hicieron esperar, pues existen dos grandes corrientes dentro de la franja. Uno, el partido de mentalidad secular Al-Fatah, quienes consideran que un acuerdo final con Israel es posible, y la organización islamita Hamas, que no reconocen al Estado de Israel. En 2006, los Hamas ganan las elecciones legislativas palestinas y forman un gobierno en Gaza y en los territorios palestinos en Cisjordania. En 2007 tratan de unificarse las dos corrientes, pero el entonces líder de la Al-Fatah se niega y los Hamas lo acusan de organizar un golpe de Estado. El gobierno de Palestina está a manos de los Hamas, que muchos consideran es un grupo terrorista, pues el movimiento de resistencia islámico es de carácter yihadista, es decir, radical, que busca establecer un gobierno político y espiritual de carácter islámico. El conflicto siempre ha existido, se ha caído en numerosas crisis. Gaza ha lanzado proyectiles a la zona sur de Israel y por su parte este país también ha contestado de forma violenta, atacando centros de refugios y zonas altamente pobladas. Dicho conflicto repuntó hace algunos días tras el secuestro de 3 jóvenes israelitas en Cisjordania. El gobierno acusó al grupo Hamas de este acto. Días después los cadáveres son encontrados. Para ello se monta una búsqueda en la que las tropas israelitas irrumpieron en más de 2.000 viviendas y detuvieron a más de 500 palestinos. El resultado de las investigaciones fue el asesinato de 5 palestinos por parte del ejército israelí. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respondió a estos actos diciendo que los Hamas son responsables y ellos deberán pagar por el asesinato de los niños, tras darse a conocer una llamada realizada por los secuestrados. Horas más tarde, la Fuerza Aérea israelí atacó una veintena de objetivos de las milicias islamitas en la Franja de Gaza. El 2 de julio apareció quemado y con signos de violencia el palestino Mohamed Abu, de 16 años, en el bosque de Jerusalén, víctima de una supuesta venganza de radicales judíos por la muerte de los 3 jóvenes israelitas. Esto desencadenó enfrentamientos entre palestinos y la policía israelí, que se extendió por todo Jerusalén. Israel lanzó la operación Filo Protector, después de que los Hamas anunciaron que habían lanzado una andanada de cohetes contra Israel. Es uno de los movimientos más impactantes de misiles provenientes de Gaza y que impactan en Jerusalén, la capital de Israel. Del otro lado, han muerto más de 25 palestinos y se han lanzado más de 200 cohetes de un lado a otro. Los problemas diplomáticos no se han hecho esperar y mientras tanto la ONU intenta calmar los ánimos en esta zona. Pues
bien, ahí está la situación y como bien nos dice la cápsula, no es una situación de ahorita. Obviamente lo que está sucediendo en Israel, Palestina, la Franja de Gaza, es de muchísimos años atrás, Carmen. Desde la Segunda Guerra Mundial que se crea el Estado de Israel, ¿no? Así es, pero realmente esta circunstancia estaba bastante tranquila en los últimos años, ¿sí? Había ya inclusive algunos acuerdos entre estas dos regiones. Incluso ya Palestina había sido aceptado como parte de la ONU, que no había sido reconocido como tal, y la Organización de Estados Palestinos ya había sido aceptado en la ONU. O sea, había avances y había progreso en todo esto, pero a raíz del secuestro de estos chicos en Israel y que luego aparecen muertos en la Franja de Gaza y demás, entonces empiezan bombardeos de Israel. Ya hoy en la mañana estaba yo leyendo que explotaron unas cuestiones y que están haciendo responsables al Líbano en Israel. Entonces ya se están empezando, es probable, digo porque era rumor, no se había reconocido todavía qué había pasado, pero estaban culpando al Líbano de esto. Entonces eso implica que ya están otros países y también por cuestiones añejas en esta región, la mayoría de los países árabes apoyan a Palestina, no a Israel, ¿no? Entonces, si Líbano ya está también metiéndose en esta situación, esto puede complicarse y volverse una situación más delicada. Qué difícil situación. Ahorita estaba yo pensando en esos fundamentalismos que se crean cuando hay una franja que tiene que haber inevitablemente por dividir dos países, ¿no? Que además de esta franja, como bien nos decía la cápsula, ¿no? Porque creo que nos pone muy bien el panorama, Aremi, decir, o sea, se le asigna primero a Israel, pero luego en los pleitos Palestina lo pide y entonces luego queda como una zona neutral, ¿no? Pero pues es que una zona neutral, al ser una zona de nadie, es muy complicado. Y por ejemplo tenemos también el fundamentalismo que está ocurriendo también con los niños migrantes, sí, en Estados Unidos y México. Entonces estos problemas entre países se dan y se arraigan cada vez más. Así es. Qué difícil. Así es. La ONU ya declaró estado de emergencia en la Franja de Gaza, Carmen. Esto obviamente implica que ya implementarán acciones, ya la ONU hará algunas circunstancias y situaciones para tratar de intervenir ya y tratar de establecer la paz en la región. Esperemos que sea lo más pronto posible y que las cosas no pasen todavía mayores, ¿no? Ok, bueno, antes de irnos un corte te leo